Hoy en nuestro canal de noticias de la Asociación de Gestores Administrativos de España les ofrecemos las mesas redondas del segundo Congreso de Gestores Administrativos organizada por el Consejo General de Gestores Administrativos de España y por el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid. Bueno, y quiero comenzar esta mesa retomando algunas de las palabras que han dicho los magistrados, que a la hora de hablar de seguridad jurídica ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Como que hoy ha entrado en vigor la ley de la amnistía y que se ha publicado hoy, ha entrado en vigor hoy, y bueno, pues lo siento por los jueces, lo siento por los fiscales, lo siento por los abogados, que se las van a ver y se las van a desear para saber qué es lo que realmente se dice dentro de esa normativa. Y eso nos da un poco la idea de por dónde han ido las cosas en los últimos tiempos, ¿no? La seguridad jurídica constituye una de las claves de bóveda de nuestro sistema constitucional. Está situada en el nivel más alto de la Constitución, el artículo 9.3, y vincula a todos los poderes públicos. Por eso es, desde luego, muy importante y una exigencia para todos ellos. El principio de seguridad exige que las normas de derecho sean claras y precisas y tiene por finalidad garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas. A los periodistas nos gustan mucho las cifras, ¿no? Y por eso los informes de la COE de los últimos años pues, nos han dado muchísimas pistas sobre este tema, ¿no? El entramado legislativo español está caracterizado por una elevada densidad y complejidad. A título de ejemplo, la producción de normas en España en 2022 fue un 22% más alta que el año anterior, hasta 1,3 millones de páginas publicadas en los boletines oficiales del Estado, algo que deja entrever lo difícil que es enterarse de qué es lo que está ocurriendo y cuáles las normativas que en cada momento hay que manejar. Es preciso también mencionar que el número total de reales decretos ley, 20, sigue siendo el sexto más elevado de los últimos 40 años. Asuntos como la protección de la propiedad, la calidad legislativa, la actuación de los tribunales en España, la retroactividad de las normas que encontramos muchas veces, la indefinición de las normas tributarias, que es uno de los capítulos que más de cabeza lleva a toda la parte de la asesoría fiscal y de los tribunales, y la brecha digital, que en estos momentos, bueno, pues la digitalización se está llevando a cabo y falta quizá un poco de transparencia para saber qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues para hablar sobre estos temas contamos con, como bien ha dicho Fernando, Carlos Berbel, contamos con Ignacio Goma Lanzón, que es director de la Fundación Notariado y director de la revista El Notario del Siglo XXI en el Colegio Notarial de Madrid, y con el registrador de la Propiedad de Madrid y que ha sido vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Juan Jiménez de la Peña. Vamos a comenzar con una situación, una posición para saber un poquito qué ideas podemos aportar y después pues entraremos en conversación. Comenzamos con Ignacio Goma, por ejemplo. Adelante. Pues muchas gracias por invitarme a este acto. Y yo, en primer lugar, querría situar un poco, tal y como hemos estado hablando previamente a través de correo electrónico, para explicar que la relación entre seguridad jurídica y economía pues, es inmensa, da lugar a muchísimas cosas, y yo que me aparezco a veces bajo diversas formas. Una es la de notario, por supuesto, el director de la Fundación del Notariado. También he formado parte de la Fundación Hay Derecho, que se ha dedicado mucho a estas cuestiones. Por lo tanto, al pensar en economía y seguridad jurídica, se me ocurren temas muy variados, muy diferentes. Uno de ellos es efectivamente cómo la producción de normas o la actividad jurídica en general afectan a la economía, que me parece que es un tema clarísimo. Hace un par de años, hace 3 años, tuve la oportunidad de participar en un estudio que hizo el economista Benito Arruñada, que está colgado además en FEDEA, en la web de FEDEA. Y bueno, era muy interesante porque él iba estudiando diversos aspectos del mundo jurídico para llegar a la conclusión de que en España
ese concepto de seguridad jurídica que en general pues el Tribunal Constitucional ha proclamado que es una mezcla, una suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad de la norma y retroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, pues presenta en nuestro país bueno, pues una situación quizá no excesivamente halagüeña. Él señalaba 3 o 4 puntos, uno de ellos el de la propiedad, que quizá es a mí el que más me puede interesar precisamente por la profesión a la que me dedico, también la contratación privada, el exceso de legislación imperativa y el funcionamiento de los tribunales de justicia. Bueno, lo has mencionado tú de alguna manera. Desde luego, para mí como jurista, y entiendo que para cualquier actor económico, la proliferación de normas, el excesivo número de normas, dificulta, en definitiva, la actividad. Es cierto que la actividad económica es hoy más compleja que antiguamente, y las normas son necesarias. Cuando yo empecé a ejercer una declaración de obra nueva, por ejemplo, pues simplemente venía el propietario, decía que tenía tantos pisos y Santas Pascuas se escribía sin ningún problema. A eso se han ido añadiendo los requisitos, la licencia, el certificado del arquitecto, la licencia de primera ocupación, el seguro decenal, todos los cuales son necesarios, pero es verdad que dificultan. ¿Quiere eso decir que la legislación es mala? No, la legislación tiene que ser justa, adecuada y la necesaria, ¿no? No pasarse, porque entonces dificulta, no quedarse corto, porque entonces produce abusos. Yo tengo la sensación de que en España sí que es verdad que hay demasiadas, lo apunto simplemente, hay demasiadas normas, en parte porque me da la impresión de que se considera que una forma de hacer política es hacer una ley. Está hecha la ley, ya está hecha la política. Y eso es un error. La política es el marco, pero luego pues hay que comprobar que la ley funciona, cambiar el rumbo si es necesario, y previamente ha habido que hacer libros blancos, estudiar la situación, ver cómo funciona, ¿no? Todo eso me parece que es esencial, y aquí no estamos muy acostumbrados, me da la impresión, a ese tipo de proceso que en otros países se hace con mayor facilidad. Incluso existe una disciplina que se llama la Better Legislation, que permite también, o que te da unos criterios acerca de cómo se deben emitir las normas. Simplemente apunto eso. Otra cosa que apunto también es la proliferación de reales decretos leyes, proposiciones de ley para hurtar a veces, o puede suponerse que es para hurtar determinados informes que serían preceptivos si es a través de un proyecto de ley. A veces tenemos la sensación de que los requisitos, los trámites, los condicionamientos, las notificaciones, los informes que te exigen son incómodos trámites para ralentizar la actividad económica, y muchas veces no es así. Tenemos que ser conscientes de que las formas son modo de ser más inclusivos. Así lo suelo decir yo, en el sentido de que pedir un informe es para enterarte mejor de lo que vas a legislar. Escuchar, dar audiencia, es para oír a otros interesados en este asunto. Y a veces tenemos demasiada prisa por ver publicada la norma en el Boletín Oficial del Estado, norma que va a pervivir mucho tiempo y va a afectar a mucha gente, ¿no? En el tema del derecho de propiedad, que son todos los aspectos que se trata, apunta Benito Ruñada una cosa que a mí me parece que es muy interesante y muy acertada. Lo dejo solo ahí, pero lo dejo apuntado, que es, él dice, y yo participo bastante de él, que tenemos en España la costumbre de resolver problemas públicos con problemas privados, con regulación del derecho privado, ¿no? ¿No hay vivienda suficiente? Pues vamos a regular el derecho de arrendamiento, vamos a poner un tope de no sé qué, o vamos a hacer tal, ¿no? Hay que comprender que la economía son vasos comunicantes. Si tú pones puertas en el campo, pues a lo mejor la gente va a ir por otro lado. Si tú pones un tope y dificultas el alquiler, pues a lo mejor pues no van a salir pisos a alquiler y se van a ir por otro lado, se van a vender o a saber qué va a salir, ¿no? Entonces, legislar, vuelvo a decir lo mismo, es un tema muy delicado que hay que hacer bien, es una tarea que hay que hacer bien, y no debemos conformarnos
con simples publicaciones. Publicar una ley en el BOE no es, yo creo, hacer política, ¿no? Bueno, simplemente apunto este par de cosas en el aspecto, digamos, más general de la seguridad jurídica y la economía que me parecen clave. Por no extenderme mucho, que hemos quedado a hablar 5 minutos, hablaría de la segunda parte, que son pues, los notarios y los registradores como supuestamente personas, profesiones que se dedican a la seguridad jurídica. Siempre pongo un ejemplo de un economista peruano que decía que la propiedad formal tiene un mayor valor del que pudiéramos suponer. Dice que en Perú, que es de donde él era, Hernando de Soto, que se llama, pues venía a decir que si tú compras un solar a tu vecino, pues ya sabes que es de tu vecino, porque sabes que toda la vida lo ha tenido, lo has visto cultivarlo, en fin, es una cosa bien conocida en la comunidad. Cuando las economías se expanden, se hacen más grandes y los actores económicos son anónimos, no sabes quiénes son, no te basta con conocer a la persona. Si tú quieres hipotecar, quieres vender el piso y la persona que te va a dar el préstamo o que te lo va a comprar es una persona anónima, pues se necesita algo más. Y eso es la propiedad formal. La propiedad formal es un pasaporte, un modo que permite que terceros confíen en lo que resulta del título, ¿no? Y por tanto, eso es lo que diferencia en muchos países ser rico de ser pobre, tener esa titularidad formal. Decía Harari, este famoso filósofo israelí, que bueno, en las comunidades de 150 personas pues pueden funcionar sin ningún tipo de título. Más allá de eso, es necesario crear ficciones, es necesario crear algún invento jurídico que permita relacionarlo. De hecho, como solía decir este señor, pues hombre, la Peugeot no existe. La Peugeot es una persona jurídica que es una invención nuestra, que nos permite funcionar en el tráfico con unas presunciones que, a su vez, lo mismo, el título formal es una presunción. Entonces, desde ese sentido, los notarios y los registradores contribuyen a la seguridad. Suele decir también que hay que matizar. Realmente, cuando dicen que los notarios se dedican a la seguridad jurídica, lo matizo. Se dedican, en realidad, a más cosas, ¿no? Yo lo que creo que me dedico es a encauzar la voluntad contractual dentro de los límites de la ley para que alcance su mayor eficacia asesorando y conservando el documento, lo cual de por sí va a producir una seguridad jurídica, porque estarás bien asesorado, estarás dentro de la legalidad, se conservará el documento y ese documento producirá ciertos efectos ejecutivos. Pero creo que nosotros nos dedicamos un poco a algo más que eso, porque dentro de eso se incluye el control de legalidad, asesoramiento, en fin, y la conservación. Seguiremos andando en el tema y mientras tanto pues vamos a escuchar esta pequeña intervención. Voy a intentar limitarme a los 5 minutos. Muchas gracias. Lo primero, quiero agradecer muy sinceramente la invitación al Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y al ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid por su invitación. Es un honor para mí formar parte de esta mesa con Xavier y con Ignacio. Es una pena que no haya podido estar Sofía Puente. Ha citado muy pertinentemente a Benito Arruñada, que recoge las ideas acerca del análisis económico del derecho que aparecieron por los años 50 en Estados Unidos con Gary Becker y otros, y que venían a decir, y yo creo que esto nadie duda, de que la seguridad jurídica tiene unos efectos positivos económicos. Esto es una obviedad y se demuestra cuando no funciona. A esta seguridad jurídica con estos beneficios económicos, sin la menor duda, y yo quiero hacer mi reconocimiento expreso, porque luego hablaré de los registros de la propiedad, los mercantiles y de bienes muebles, contribuyen de manera muy eficaz los gestores administrativos sin la menor duda y los notarios sin la menor duda. Y ya aprovechando la mesa, también los periodistas. Análisis económico, luego contaremos alguna anécdota también de Benito Arruñada de algún estudio peculiar. Yo me centraré en los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, pero como no quiero extenderme, voy a poner 2 casos concretos y reales que pueden ejemplificar
lo que yo quiero explicar. El primero lo llamaremos el incendio del Windsor y el segundo la inmatriculación de las favelas. Como sabe todo el mundo, el Windsor se quemó en febrero, el 13 de febrero del 2005 y pertenecía a mi registro. Es un edificio de 600 millones de euros y yo verdaderamente pensé, porque era un sábado, que el lunes me encontraría con una avalancha de solicitudes de información acerca de ese bien inmueble que dio lugar a numerosos pleitos desde el punto de vista civil, mercantil, administrativo e incluso penal. ¿Cuál sería mi asombro cuando me encontré con que solamente 4 solicitaron nota simple? Eso me dio la tranquilidad de pensar que una propiedad formalizada y una cosa que está inscrita en el registro no plantea cuestión. La gente la da por supuesto. ¿De qué aspectos podemos sacar, digamos, como si a eso añadimos, por ejemplo, cualquier negociación respecto de cualquier bien inmueble, ya no digamos de esos grandes edificios, nos encontramos que por el valor de una nota simple con información continuada o con una certificación, se formalizan operaciones de cientos de millones de euros, lo cual, como dicen los cursis, suponen unos costes transaccionales razonables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este caso concreto? Por un lado, que lo que publican los registros tiene certeza en el mercado. Lo segundo, la seguridad de los derechos titulizados e inscritos en el registro. La evitación de pleitos, y estoy refiriéndome a notarios y registradores, y también digamos, una base sólida para la inversión. Y no me estoy refiriendo a las grandes corporaciones internacionales, sino me estoy refiriendo a cada persona en la seguridad de su casa. Podemos poner, por dar grandes cifras, como decía Xavier, que el importe total de compras inscritas el año pasado fueron, de bienes inmuebles, 153.000 millones, las sociedades que se inscribieron 100.000 por un valor de 6.000 millones de euros. El segundo ejemplo que poníamos era el de la inmatriculación de las favelas. Cuando yo formé parte del colegio, planteamos a Brasil, que era el mismo presidente que tenía ahora, una idea que nos parecía buena, y era la inmatriculación de las favelas a favor de los que las ocupaban. Y nos parecía que tenía un doble aspecto positivo. Por un lado, se les daba un dominio, y por otro lado, se les daba la oportunidad, un crédito razonable sobre una garantía hipotecaria. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando la mayor oposición a esta idea se planteó por parte de las mafias, que no estaban dispuestas a abdicar de sus préstamos usurarios con cargo a la integridad del deudor por préstamos hipotecarios a unos intereses más razonables? ¿A qué nos lleva esto? Pues a que en sociedades no desarrolladas los problemas que ya planteaba la ley hipotecaria de 1861 se dan con especial virulencia. No hablemos ya de Ruanda u otras cosas. También, para dar algún dato estadístico, pues el importe total de las hipotecas inscritas el año pasado fueron casi 83.000 millones de euros, el de embargos casi 45.000 millones de euros, y en el registro de bienes muebles, créditos pignoraticios, hipotecas mobiliarias y préstamos hipotecarios casi 3.000 millones de euros. Para concluir, que no quiero pasarme de los 5 minutos, trataba muchas más ideas, que algunas hemos comentado: el análisis económico del derecho, los requisitos, en este caso de un registro para la incorporación a la Unión Europea, como podía ser el origen económico, que ya ha quedado apuntado, de la ley hipotecaria de 1861. Podíamos hablar también incluso de las hipotecas basura, de la cual yo estudié y profundicé un poco en su día. Podemos hablar de urbanismo, de georreferenciación volumétrica, pero yo creo que también tiene una cierta actualidad, y en eso estaremos de acuerdo, la ley de transposición de directivas en materia de digitalización para notarías y registros. Y con esto concluyo, espero no haberme pasado de mis 5 minutos. Y yo creo que es uno de los temas que en estos momentos más incógnitas plantean, ¿no? ¿Va a haber más seguridad jurídica con la digitalización de registros, de notarías, de los juzgados, de todas las partes que intervienen en el mundo de la justicia? ¿O nos vamos a encontrar con un vacío
grande y con muchos problemas. ¿Cómo lo ven? Ya, empieza tú si quieres. No, hombre, yo soy un firme partidario de la digitalización. A ver, esto obviamente tiene un coste todo, ¿no? Y desde luego para nosotros lo tiene, porque toda esa labor recae sobre nuestras espaldas, el cambiar tus métodos de trabajo. Pero yo considero que, aunque es verdad que prácticamente desde principios de 2007, 2006 hemos empezado a digitalizar, porque dentro de la digitalización entiendo todo, ¿no? Antiguamente tú, bueno, pues hacías tu escritura, se quedaba ahí en los tomos, mandabas un parte a Hacienda, si alguien te pedía una copia, como no te dijera el año que era, ponte a mirar en aquellos tomos. Entonces, hombre, es evidente que la utilización de las nuevas tecnologías, comenzando con la digitalización de los documentos, conduce a una mayor eficiencia. Tenía aquí una cita que a mí me encanta, la traigo porque me apetece decirla, pero tiene que ver, que es que decía Norberto Bobbio que frente a toda norma jurídica o hecho jurídico se pueden plantear tres tipos de problemas. El primero es si la norma es justa o injusta, que eso sería la filosofía del derecho. La segunda, si la norma es válida o inválida, que sería la ciencia jurídica la que se encargaría de determinarlo. Y si es eficaz o no, que correspondería a la sociología del derecho, para ver si realmente funciona. A la cual yo añadiría una, que es si la norma es eficiente o no. Es decir, si realmente merece la pena el gasto que haces para el efecto que conduce. Entonces, a mí me parece que la digitalización, pues dentro de esto, es necesario para sacar partido a todo lo que hacemos. Hoy día, pues hombre, aparte de mandar copias electrónicas a los registros, a todas las autoridades, nosotros creamos un índice electrónico que nos cuesta un montón hacer, un montón en todos los sentidos. Pues un trabajo más, un empleado más, en definitiva, donde se parametrizan todos los datos de las escrituras, el nombre, apellido, precio, sitio, referencia catastral, todo absolutamente. Y eso está a disposición del propio cliente, por supuesto, pero también de todas las autoridades que necesitan tener esa información, tanto Hacienda como simplemente estudios estadísticos, se pueden sacar, ¿no? Tú tienes una copia, una escritura, eso nos ocurre con cierta frecuencia. Oiga, que yo hice una escritura, pero no me acuerdo ni dónde, ni de cuándo, ni de lo que era. Pues ahora le dices dónde está, porque lo buscas ahí y aparece. Entonces, hombre, me parece obvio que la digitalización no altera para nada la seguridad jurídica, si acaso lo que hace es mejorarla, porque incluso las últimas reformas que permiten el acceso, pues bueno, hasta ahora funcionábamos con un fax. El fax te llega, se cae detrás de la impresora y oye, pues a lo mejor se pierde. La digitalización tiene otros procedimientos que yo entiendo que en ese sentido van a ser más ciertos, ¿no? Hay un salto, también lo tengo que reconocer, que siempre da un poco de miedo, ¿no? Yo me acuerdo que algunos expertos dentro de nuestra profesión, Quique Brancós, por ejemplo, pues en su día se planteaba el tema de si había que hacer la matriz electrónica, no había que hacerla y tal. Porque, por ejemplo, nosotros, los notarios, tenemos, ahora estos archivos históricos, el testamento de Cervantes o de Isabel, y ahí están, su papelito, tú cuando quieras puedes ver ahí y lo consultas. A lo mejor, si Isabel la Católica lo hubiera hecho en un testamento electrónico, aunque lo hubiera hecho en 1980, pues a lo mejor ya no lo puede ver, porque hemos cambiado 17 veces de lenguaje. Yo lo que escribía, que eso fui un pionero en cosas electrónicas en los años 80, que lo escribía en WordPerfect, pues ahora no lo tengo, ¿no? Porque no lo puedo leer, salvo que tenga algún listo, podrá hacer la conversión correspondiente, pero no es fácil, ¿no? Entonces, el papel ahí sigue estando. De hecho, nosotros la conversión que hemos hecho en el protocolo electrónico tiene una doble matriz, seguimos conservando el papel, pero también hay un protocolo electrónico. Habrá un momento en que quizá en la transición pues haga desaparecer el papel, no lo sé, pero de momento está en los dos sitios, ¿no? Y si ocurre una hecatombe, pues ahí sigue estando. Entonces, yo creo que es prudente hacerlo y en este sentido, dado que está en papel y en forma electrónica, no creo que la seguridad jurídica en este aspecto vaya a desmerecer, ¿no? Otra cuestión diferente que habrá que valorar
es el de la videoconferencia, que es verdad que eso es un salto cualitativo, está impuesto también por las directivas europeas. Y vamos, yo creo que no va a pasar nada, o sea, todo tiene un riesgo, o sea, es que, como estábamos hablando antes, Petit Comité, que obviamente se puede falsificar títulos previos, se pueden falsificar documentos de identidad, se pueden falsificar documentos que se unen, y hay un riesgo, pero a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo creo, vamos, que tal está, en todo caso, tal y como se ha configurado la videoconferencia, es bastante complicado, porque tienes que darte de alta de un portal, subir el DNI, ves a la persona, en fin. Yo soy optimista, la verdad, en que no va a afectar a la seguridad jurídica y que al contrario, yo creo que la va a aumentar, me parece a mí. Yo estoy de acuerdo con él. Yo siempre he sido, me ha gustado una cosa curiosa que no se ha atribuido a los registradores, y es el análisis de aplicaciones informáticas, de tal manera que la de la Dirección General que ahora funciona la hice yo en su día. Cuento como anécdota que yo quise darle el nombre de un filósofo para que tuviera un toque de, digamos, de distinción, pero como son las cosas de la administración, subió y quien mandaba decidió que se tenía que llamar Gestión de Notarías y Registros, o sea, Genaro, con lo cual yo me quedé un poco abatido. Pero las cosas son así. Pero yo creo que ya llegábamos tarde. O sea, quiero decir, la digitalización es una cosa que exige Europa y que nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo para estar a la altura. Digamos que la tesitura en estos momentos, papel digitalización, digamos que está superada totalmente, en el sentido de que es bueno la conservación en papel, pero que pasaremos a una digitalización sin la menor duda. Acerca de la seguridad. Nosotros, claro, nos hemos planteado muy seriamente la seguridad y explico un poco cuál es el esquema en el Colegio de los Registradores. Bueno, aparte de la revolución que ha supuesto el que todos los libros se lleven desde a partir de un día determinado digitalizados, la creación de la sede electrónica única, etcétera, pero el sistema consideramos que tiene seguridad, aparte de respetar el Servicio Nacional, perdón, el Esquema Nacional de Seguridad, porque de los registros cada uno tiene una especie de macro servidor en el cual, o mini servidor, en el cual salen encriptadas todas las inscripciones y existen 3 sedes físicas diferentes. De tal manera que un ataque a los datos de los registros, digamos que sería por pura maldad y nunca por aprovechar los datos, porque del registro salen encriptados y los 3 sitios que en los cuales están, uno es Diego de León, otro es Alcalá y otro tercero que está en Telefónica, allí los datos están encriptados y no se pueden desencriptar si no es con la firma electrónica del registrador que en ese momento sea titular. En definitiva, como muy decía Ignacio, es un salto, y es un salto al vacío. Pero, perdón, no al vacío, es un salto. Pero tiene 2 características: la imposición de Europa y, segundo, una convicción profunda, que ya se ve que tenemos él y yo, de que esto no es un juguete con peligro. Lo que sí queda claro es que cada vez tanto notarios como registradores tienen que manejar más datos. Cada vez la legislación les exige tener en cuenta y filtrar datos, estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe el convencimiento de que este tipo de datos corresponden a una mayor seguridad jurídica, ayudan a ello? Por ejemplo, me refiero pues, bueno, en registros, por ejemplo, no solamente ya es la entrega de las cuentas, sino otros muchos datos que se han ido teniendo que entregar y teniendo que dar. Hay una cuestión que las administraciones siempre cagan con ellas, que es, digamos, un dato susceptible de tratamiento informático, que es un dato susceptible de ser exportable en el mejor de los sentidos, de tener un mejor conocimiento de la situación. Aquí, por ejemplo, daba determinados, la presidenta del Consejo de Estado, de determinadas encuestas. Claro, con todos los datos que se acumulan, estos son datos macroeconómicos esenciales para tomar decisiones políticas con mucha más eficacia, sabiendo en qué partes, digamos, o cómo actuar, en dónde tocar las clavijas que sean necesarias para poder, digamos, tomar decisiones más adecuadas.
La ventaja que tiene también los datos de los registros es que son públicos, de tal manera que pueden ser conocidos por las partes, no solamente por las administraciones a efectos de un conocimiento más detallado, sino también por parte del particular. Luego quiere decirse que datos que antes no eran susceptibles de tratamiento individualizado, ahora mismo por el contrario están, porque además, esto, perdón que me extienda un minuto, a los registradores nos han obligado no solo a firmar las inscripciones, sino junto con las inscripciones a firmar una base de datos y una certificación estructurada y en extracto. Quiere decirse que son datos bloqueados que solamente podrían desbloquearse con la firma del registrador. Eso sí se pone en conexión con las bases de datos que antes teníamos, que eran los libros escaneados, que eran las notas simples y las certificaciones archivadas. A la hora de la verdad, aunque no, ya cuidábamos que no trajera consigo distorsiones, es verdad que había 4 bases de datos y ahora va a haber una sola, lo cual implica una mayor seguridad. Perdón por haberme extendido. Hay que reconocer que la estadística, tanto notarial como registral, es una maravilla que ayuda a los institutos de estudios y demás para ver por dónde viene el mercado, qué es lo que va a ocurrir y, sobre todo, a la hora de pensar y de meditar qué medidas de seguridad se pueden tomar. Y aquí hay una cosa que sorprendió hace unos años y que ha sido una batalla que han seguido tanto notarios como registradores, que es la lucha contra el blanqueo de capitales. Eso ha sido un pulso para liberar del mercado pues una competencia desleal y bueno, operaciones de fraude, etcétera, etcétera. ¿En qué situación está en estos momentos? Sí, eso, bueno, yo he tenido la suerte o desgracia también de ser presidente de un grupo de trabajo de blanqueo de dinero de la CNUE, que es una especie de colegio notario europeo, y me he empapado, un poco a pesar mío, porque no es lo nuestro, pero es que esto tiene una historia, ¿no? Y está muy relacionado también con esos datos que tenemos que proporcionar. Claro, el tema del blanqueo de dinero es que es, como en algún artículo le llamo, es un delito líquido, polimórfico, que se escapa de la calificación ordinaria, se hace a escondidas, en apariencias puramente legales, ¿no? O sea, que escondida bajo compraventas, bajo sociedades. Y entonces, en un primer momento, sobre todo ya en la época de Reagan, la idea era mandar una información total de todos los documentos. Pero claro, esa información es muy difícil de manejar, ¿no? Con lo cual, la tesis fue la de crear la figura de los sujetos obligados que de alguna manera colaboran con las administraciones en filtrar los datos, comunicarlas. Eso, claro, para nosotros los notarios y los registradores siempre supone un cambio cualitativo, porque de hecho nosotros no estamos acostumbrados a sospechar, nosotros estamos acostumbrados a dar fe, a ver lo que ves por tus sentidos, este es el DNI y tal, asesorar, pero no estás programado mentalmente para ver fraudes ni nada de eso, ¿no? Sin embargo, nos hemos tenido que acostumbrar. Ha sido también un cambio tecnológico, un cambio en el ámbito del derecho penal y un cambio hasta profesional. De hecho, en la reforma que se hizo en 2007, tanto en la ley como en el reglamento, ya se incluye que el notario tiene que velar no solamente por la regularidad formal, consentimiento, está el título, no hay cargas, no sé qué, que ha prestado, que tiene capacidad la persona que integra ante ti, sino la regularidad material, cosa que muchas veces, digamos, va más allá de tus posibilidades. Yo como sé que es un fraude. Eso, digamos, se articula a través de una serie de obligaciones de preguntar. O sea, blanquear, se suele decir, es poder responder preguntas. Luchar contra el blanqueo de dinero es hacer preguntas. Y eso es lo que, digamos, en nuestro estatuto profesional se ha incluido, que es que nosotros debemos velar también por esa regularidad material haciendo las preguntas. Y lo hacemos, tienes que hacer. Tienes además un manual, una forma que tienes que, una serie de preguntas, una serie de actuaciones que tienes que realizar según los casos, ¿no? Y la verdad es que ha sido un éxito, las cosas como son, en ese aspecto, porque se ha tenido que crear también un órgano dentro del Consejo General del Notariado, pero independiente del Consejo General del Notariado, que centraliza toda esa información y comunica
en su caso, pues al SEPLAC, las operaciones sospechosas, realiza sus propias actividades, porque como precisamente tiene a su disposición todo el índice que los notarios, con la información de todas las escrituras que se hacen, tienen la posibilidad de hacer, bueno, seguir una finca, seguir una persona, ¿no? Es cierto que eso también, de alguna manera, afecta a esos datos, pero es que la ley obliga ya, ¿no? Nosotros no podemos dar una copia, cualquier cosa, y siempre tiene que estar suficientemente justificado, pero ese órgano es el que, digamos, interactúa o intermedia entre las autoridades policiales y judiciales y nosotros, ¿no? En otros países no existe esta figura. De hecho, en España está muy adelantado, somos bastante, modestia aparte, un ejemplo en esa materia. Pero en otros países la relación es directa del notario con la autoridad policial, que siempre es más complicado. O sea, que tengamos un órgano que intermedia, te entiende, y de alguna manera tú le comunicas. Y que ve con otra perspectiva más lo ve con elevada, otra perspectiva, claro. te ayuda a buscar te ayuda. Puedes consultarle, ¿esto se debe comunicar o no? Porque lo que tú piensas que se puede comunicar, pues a lo mejor no es así. A veces te viene, es un señor de determinada jurisdicción, ¿qué tal? Bueno, ya, ¿pero qué ha hecho? No, nada, una compra. Bueno, pues entonces no me lo comuniques, que me llenas. Bueno, quiero decir que eso ha cambiado nuestra forma de actuar y, sin lugar a dudas, yo creo que en cierto sentido también para mejor. Una pequeña matización. Sí. Claro, los registros, los datos son públicos. Lo que pasa es que antes no eran susceptibles, como decía, de ser tratados individualmente. En una conversación cuando la recepción del rey en nuestro colegio para la inauguración hace un par de meses, coincidí con el general encargado de blanqueo de capitales. Entonces, es verdad que es importante los indicios que nosotros podamos tener, que nunca serán suficientes, porque los malos suelen ser simpáticos. Sí. Pero hay que tomar en consideración también que no solamente es en bienes inmuebles, en inversión de bienes inmuebles, sino también en tramas de sociedades. Y él lo que me decía es que lo más importante para blanqueo es la trazabilidad. Y claro, en eso nosotros, independientemente de los indicios que reportemos también a nuestro servicio de blanqueo, ellos les permite una investigación muy eficaz, y esa investigación no cabe la menor duda de que es en interés de la sociedad, porque a nadie nos interesa, ya en menor medida o en mayor medida, ya no digamos las mafias a las que ya hemos hecho referencia, se muevan libremente. Y por ahí les terminan pescando. Ya se nos escapa el tiempo. Quería muy rápidamente hacer una pequeña conclusión de ¿vamos hacia una seguridad jurídica de aquí en adelante? ¿Sí, no o todo lo contrario? Me deja hablar a mí. Yo creo que sí, y en eso nos esforzamos diariamente. O sea, yo si no ahora mismo tiraba esto y decía, pero además es que si nosotros comparamos con el sistema americano, tengo anécdotas hasta de un viceministro chino que me planteó cómo podía dar títulos a todos los propietarios de las tierras, porque la ley civil hipotecaria china dice todo el suelo pertenece al Estado. Entonces, todas las cosas yo creo, sinceramente, nosotros tenemos perfectible, pero un sistema de seguridad jurídica en materia inmobiliaria, en materia de sociedades, muy sólida, y basado además en dos pilares que son las notarías y los registros. Bien es verdad que tiene un elemento fundamental de interacción entre ambos, que son los gestores administrativos, porque no es lo mismo explicar una nota de calificación o una cuestión jurídica a una persona no docta que a un gestor administrativo que lo coge al vuelo. Yo creo que vamos en una dirección acertada y de mayor seguridad, sin la menor duda. Sí, concluimos. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces nos cuesta valorar lo que tenemos, ¿no? Y el otro día, porque toda una anécdota pequeñita también, me parece que Carlos, que tú, antes estábamos hablando de Elisa la Nuez y me dice que su hija está en Londres y en Londres ha querido comprar un piso. Dice que aquello ha sido la debacle, ¿no? Ha sido una cosa complicadísima, un abogado por un lado, otro por otro, el seguro de no sé qué. Bueno, el buen derecho son también ficciones, convenciones, en las que todos acordamos que funcionan para algo.
Bueno, pues eso, el título formal, la inscripción, son convenciones a través de las cuales nosotros nos hacemos más fácil la vida. Y aquí, pues lo queramos o no, el derecho anglosajón tiene sus cosas, no me voy a meter con él, pero en este aspecto concreto funciona bien. Funciona bien, es sencillo, da seguridad jurídica y agiliza el tráfico. Por supuesto, no voy a dejar tampoco de dar las gracias a nuestros anfitriones, que también sin ellos, yo siempre digo que los abogados, los gestores y las personas que están alrededor nuestro, pues nos facilitan, no podríamos hacerlo sin ellos, porque te facilitan un montón de cosas que nosotros simplemente no podemos hacer. Y lo hacen muy bien y muchas gracias por invitarnos a explicar pues, quiénes somos y lo que hacemos. Muy bien, pues esperamos que hayamos cumplido con las expectativas que todos ustedes tenían al respecto y vamos a dar paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias.